En esta clase nos toca hacer una crítica de la teología queer. Se entiende por la palabra crítica una evaluación crítica, una apreciación crítica de la teología queer. Lo primero que hay que comentar es que es difícil hacer una evaluación de la teología queer por la sencilla razón de que se nos tilda rápidamente de homofóbicos o heteronormativos, estas palabras peyorativas. Es una suerte de chantaje moral para que no eh, hagamos una apreciación crítica de la teología queer. No obstante, creo que tenemos todo el derecho de insistir en evaluar las afirmaciones principales de la teología queer. Y una teoría o teología que simplemente rehúsa ser sometida a una apreciación crítica, realmente deja mucho que desear. Hablan de que el patriarcado opresor, el heteronormativo normativismo opresor, pero resulta que la teología queer también puede ser extremadamente opresora al libre pensamiento humano. Y por eso insistimos en el derecho de evaluar esta teología. Empecemos considerando la validez de la teoría queer. Creo que todos estamos de acuerdo al afirmar que el ser humano es único. Cada uno de nosotros es una expresión muy particular de lo que significa ser humano. Hay una enorme variedad de formas de ser humano. Aquí no estoy hablando simplemente de las razas, sino también de las culturas, y dentro de cada cultura hay temperamentos, y dentro de los temperamentos hay una casi infinita variedad de mezclas de temperamentos, por no hablar de crianzas que afectan los temperamentos y las personalidades. Por eso hablamos de una infinidad de formas de ser. Ahora, si pensamos en simplemente el aspecto de raza, el ADN, el estudio del ADN, confirma la fluidez entre las razas. El mundo se ha globalizado, hay cada vez más matrimonios entre personas de diferentes pueblos y razas, y por lo tanto el ADN humano se va entrelazando, mezclando en tal manera que es muy difícil, a lo menos en las grandes ciudades, encontrar una persona que tenga a un 80% de una sola raza. Pero a lo que voy es lo siguiente: el estudio científico confirma la fluidez de las razas. Por lo tanto, la fluidez de esa eh, complejidad racial que tenemos como seres humanos. Pero cuando hablamos de la identidad sexual, la simple verdad es que la ciencia no apoya en absoluto la fluidez de la identidad sexual. Es al revés. El ADN indica claramente que nuestra configuración sexual es extremadamente precisa. Es tan precisa que obviamente no se limita a los órganos genitales. Cada célula del cuerpo de un ser humano apunta a su identidad sexual. O es varón o es hembra. Digamos en más del 99% de la población humana. Así que la ciencia, francamente, está totalmente en desacuerdo con la teoría queer. Eso nos lleva a una conclusión bastante radical hoy en día. La teoría queer no se basa sobre la ciencia.
Se basa sobre sentimientos y emociones. Obviamente, los sentimientos son bastante fluidos. ¿Quién no ha tenido la experiencia de despertar un día y se siente alegre? Pero para la tarde ya se siente triste. Para la noche no puede dormir por una suerte de depresión. Y así vamos toda nuestra vida, ¿no es cierto? Una tremenda fluidez en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Evidentemente, el hecho que lo que sentimos puede variar tanto no resulta una buena base sólida para poder categorizar el ser humano. Y como la ciencia apunta a una categorización sexual binaria, habría que tener mucho cuidado antes de dar las espaldas a la ciencia y sobre la base de simplemente emociones y sentimientos de algunas personas. Negar e eliminar por completo la categorización sexual binaria. Pensemos en esto también. ¿Qué de las categorías de la edad escolar? Aquí tenemos un aula, una maestra con estudiantes. Puede notar que esos estudiantes están dentro de cierta categoría de edad. Los niños de 9 años están en un aula. Los de 10 años están en otra aula. Sería muy extraño, por no decir inconcebible, tener en la misma aula niños de 10 años y de 3 años y de 17 años, porque el niño de 3 años un día dice, ¿sabes qué? Yo me siento de 16. Yo quiero estar en el aula de los 16. Yo abogo a favor de la fluidez de la humanidad. Estas categorías de edad son irrelevantes. Lo que yo siento es importante. ¿Se imaginan el caos para la educación en jardín, primaria, secundaria? No, a través de los años, los sociólogos y psicólogos han indicado que es importante que los chicos estudien en sus edades apropiadas y que vayan desarrollando de una edad a otra edad, y no podemos simplemente abogar a favor de una fluidez de edades en tal manera que las aulas serán configuradas según lo que una persona pueda sentir. Otra categorización que es bastante aceptada, ¿no es cierto? Es la categorización entre humano y animal. Si un ser humano actúa en tal manera que lastima a otro ser humano, eso es penado. Si un ser humano amenaza a otro ser humano, eso es penado. El ser humano no debe hacer eso. Pero ¿cuántos perros en la calle amenazan con su ladrido a otros seres humanos? Esos perros, por amenazar y sacar sus colmillos como amenazando morder, es suficiente para arrestar ese perro y colocarlo en la cárcel. Obviamente los animales deben ser controlados, pero a dónde voy es lo siguiente. La ley marca una enorme diferencia entre la categoría humana y la categoría animal. Las leyes se aplican a los seres humanos, no a los animales. El ser humano en un carro no puede andar más de 35 kilómetros por hora en una pista. El ave puede volar a 100 kilómetros por hora, digamos, y nadie penaliza el ave por estar volando a esa velocidad. Son animales. Así que uno podía multiplicar ejemplos
de categorías que no solo son útiles, sino que todos aceptamos como valederos y nos ayuda a tener una sociedad ordenada. Planteo que la teoría queer tiene que ser evaluada a la luz de ciertas categorías que simplemente no aceptamos una fluidez entre ellas. ¿Por qué entonces aceptar así nomás una fluidez de nuestra identidad sexual por lo que algunas personas dicen y afirman sentir? Obviamente, el ser humano tiene el derecho de sentir lo que quiere. Hasta tiene el derecho de tener relaciones sexuales como quieran. Nadie limita al ser humano en sus sentimientos y hasta en su comportamiento sexual. El problema aquí es cuando esas personas quieren negar las categorías sexuales y exigen que todos los demás tenemos que cambiar nuestro lenguaje, cambiar la gramática para encajar con la teoría queer. Creo que eso sí es un abuso a la gran mayoría de los seres humanos. Es más, como creyentes, afirmamos que Dios es un Dios de orden. Todo lo que Él hace es ordenado. Las leyes naturales confirman este tremendo orden que Dios ha establecido. En las leyes no hay una fluidez. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una constante. Se puede establecer una ley. No es que un día la gravedad va a variar y que las personas pueden decir, bueno, hay que tener una teoría queer de la gravedad y establecer una fluidez, porque todo es fluido en absoluto. Dios ha establecido leyes y esas leyes no tienen categoría de fluidez, sino que son leyes, como la palabra indica. Ahora, la ciencia confirma la importancia de la categorización sexual de los seres humanos. Por ejemplo, para que el ser humano pueda reproducir, tiene que haber un varón y una mujer. Si no hay esos elementos de varón y de la mujer, no puede haber reproducción sexual. La ciencia lo confirma. Por lo tanto, habría que afirmar que la teoría queer es una teoría y no tiene base científica. Como acabo de mencionar, la ciencia biológica humana confirma esta categorización binaria fundamental, imprescindible para la reproducción humana. Yo sé que el científico puede crear algunas cosas artificiales, pero lo natural es que tiene que haber un espermatozoide de un donante varonil y tiene que haber un óvulo de una donante femenina. Sin eso, no hay fecundación y no hay reproducción. La ciencia confirma eso abundantemente. Y eso queda confirmado en la psicología y la sociología que analizan la condición y la configuración del varón y de la mujer, los futuros padres y madres de los bebés que nacen, y entienden que el varón está configurado en cierta manera y la mujer está configurada en otra manera para que ambos juntos tengan los recursos necesarios para dar a sus hijos el mejor ambiente en el cual ser criados. La ciencia, la psicología, la sociología, todos apuntan a esa configuración heterosexual básica para la reproducción y el bienestar de la familia.
Planteamos que atentar contra esta categorización natural científica, estamos generando problemas para la raza humana. Meternos en una suerte de gran experimento humano sexual, que es la teoría queer, podría traer resultados desastrosos para la raza humana. Nadie niega que hay una variedad de formas de relacionarnos. Todos tenemos amigos. Los amigos están en diferentes rubros. Hay amigos muy cercanos, hay amistades muy fuertes, hay amistades distantes. Las amistades pueden variar a lo largo de meses y años. Obviamente hay una fluidez en eso. También hay una tremenda fluidez en cómo podemos agruparnos. Grupos grandes, grupos pequeños, con reglas, sin reglas, pagando, no pagando. Hay una tremenda fluidez en formar agrupaciones. Eso es parte de la maravilla del ser humano. Pero en la sexualidad se nota algo bastante diferente, que no se nota en amistades y no se notan en agrupaciones. ¿A qué me refiero? Por lo general, hablando de más del 90% de esposas, yo diría 99% de esposas, jamás querrán que su esposo se relacione sexualmente con otra mujer, ¿no es cierto? Ninguna esposa quiere eso. El esposo puede trabajar con otra mujer, puede colaborar con otra mujer, escribir libros con otra mujer, etcétera. Pero hay algo tan particular de la relación sexual que la esposa simplemente no quiere que su esposo tenga relación sexual con otra mujer. Y los esposos, más aún, ¿no es cierto? Me pregunto, ¿habrá algún esposo que se siente totalmente tranquilo de que su esposa tenga relaciones sexuales con otro hombre? Bueno, yo sé que están surgiendo toda clase de clubes ahora donde parejas entran para tener diversos tipos de relaciones sexuales, pero creo que la gran mayoría de hombres y mujeres sienten que eso no es nada natural. Es más, si miramos a todas las culturas del mundo, podemos ir a la India, al África, Asia, Europa, las Américas, los esquimales. Parece que todos comparten esta intuición de que el matrimonio y la relación sexual debe ser algo exclusivo. Los inconversos lo sienten a través de los siglos. Es lo que la raza humana ha sentido. Siglo XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, etcétera. No tiene nada que ver con la imposición de lo heteronormativo. Más bien es al revés. La ciencia confirma lo heteronormativo. La antropología histórica confirma lo heteronormativo. Es solo la teoría queer en las últimas décadas que quiere cambiar esta categorización. Así que creo que tenemos bastante derecho a cuestionar la teoría queer. Por eso digo que a mi criterio, la teoría queer atenta contra toda esta ciencia y realidad humana a través de los siglos. Por lo tanto, resulta un experimento social a gran escala que podría traer problemas para la humanidad. Obviamente, cada persona merece ser respetada tal como es. Y es importante como creyentes
que defendamos el derecho de cada persona de ser y expresarse como quiere hacerlo, sin que otros critiquen, ataquen o amenacen su integridad física. Pero tenemos que tener cuidado cuando personas quieren cambiar las estructuras sociales básicas que por miles de años en todo el mundo y en todas las culturas ha permitido a la raza humana desarrollarse, reproducirse en lo que podemos llamar cierta normalidad. ¿Qué traerá la teoría queer? Eso uno tiene mucho que pensar. Pero pasemos ahora a la validez de la teología queer. Aquí lo que tenemos que entender es que la teología queer pretende justificar la teoría queer a la luz de la Biblia, ¿no es cierto? Hay ciertos teóricos queer que no son creyentes, no les interesa la Biblia, pero elaboran la teoría queer. La teología queer es cuando personas que han sido convencidas por la teoría queer ahora quieren justificar la teoría queer a la luz de la Biblia. Queda claro para aquellos que van leyendo la literatura queer que la única manera en la cual pueden justificar la teoría queer para elaborar una teología queer es a través de una reinterpretación bastante radical de la Biblia. Ahora no se trata de un experimento social, se trata de un experimento exegético, hermenéutico, que podría ser tan nociva para la fe cristiana como la teoría queer podía ser para la sociedad humana. Empecemos a evaluar entonces la teología queer. Primer peligro, de socavar totalmente la autoridad de la Biblia, que se supone es el libro normativo para la iglesia y para todo quehacer teológico. Ahora, en el siglo XIX ya tuvimos una experiencia de un experimento teológico con la Biblia que hoy en día se llama la teología liberal. ¿En qué consistió ese experimento bíblico hermenéutico? Bueno, simplemente algunos líderes cristianos en algunas universidades en el siglo XIX decidieron rechazar de plano el concepto de la revelación divina. Y por lo tanto, argumentaron que la Biblia no es nada más que una colección de textos humanos. Ahora, ¿qué pasó con la teología cuando se dio ese experimento? Bueno, básicamente, socavó totalmente la misma teología. Generó una crisis enorme en la teología. Fruto de eso es lo que se llama la teología de la muerte de Dios. Interesante nombre, ¿no? La teología, el estudio de Dios, de la muerte de Dios. En otras palabras, para el siglo XX, las conclusiones y las implicancias de este famoso experimento bíblico hermenéutico que llamamos la teología liberal produjo su fruto en el siglo XX. ¿Y qué fue? Echó a perder la fe en la existencia de Dios, porque la teología de la muerte de Dios afirma lo siguiente: ese Dios trascendental que la Biblia presenta simplemente no existe. No hay tal Dios. Lo único que se quedó, se podía afirmar, es que, bueno, hay un concepto panteísta de Dios a través de toda la creación,
pero no hay un Dios trascendental. Lo que pasó en las universidades teológicas es que hubo un colapso en la fe cristiana. Hoy en día, si vamos a Europa, ¿qué encontramos? Un alto porcentaje de ateos. ¿Por qué? Por este experimento en Biblia y hermenéutica, reduciendo la Biblia a un documento humano, pero insistiendo en elaborar una teología sobre la base de documentos humanos, que es una contradicción, ¿no es cierto? Porque si la Biblia no tiene nada que ver con Dios, es simplemente lo que el ser humano piensa, ¿qué sentido tiene hablar de teología? La idea fundamental de la teología es el estudio de Dios. ¿Y cómo podemos estudiar a Dios? Bueno, históricamente se ha estudiado a Dios a la luz de la Biblia, que es la revelación de Dios. Quita a Dios de la ecuación, entonces la palabra teología queda como una palabra que no tiene sentido. Y eso pasó con la teología liberal. En lugar de hablar de teología, solo quedaron pensamientos humanos. Y en muchas facultades teológicas de Europa hoy en día, lo que antes se llamaba teología y lo que hoy en día quieren seguir llamando teología es humanismo. Es nada más que humanismo. A veces usan la palabra Dios, pero no es que realmente creen en Dios. Su concepto de Dios es tremendamente vago, por no decir inexistente. Y es extraño que insisten en usar la palabra teología cuando ya no creen en Dios. Y lo único que están elaborando es un humanismo tipo religioso, humanismo tipo espiritual, pero de Dios no tiene nada. Entonces, ¿por qué usar la palabra teología? Esto vemos en la teología de la liberación que surgió aquí en nuestro continente. Lo que Gustavo Gutiérrez dijo, y él en parte refleja el resultado de la teología liberal que cuestionó la autoridad de la Biblia. Y eso llevó a Gustavo Gutiérrez a decir, ¿sabes qué? La Biblia ya no es la primera palabra. La Biblia no es la autoridad. La praxis es la primera palabra. Mi compromiso, en el caso de Gustavo Gutiérrez, mi compromiso con los pobres. Esa es la absoluta verdad. Eso es lo no negociable. Así que sí o sí voy a luchar a favor de los pobres. Y luego, en la medida que voy luchando a favor de los pobres, voy a reflexionar acerca de cómo estoy llevando adelante esa lucha a la luz de la Biblia. Pero la pregunta es, ¿y por qué reflexionar a la luz de la Biblia? ¿Por qué no más bien reflexionar a la luz de un documento de Karl Marx o un libro de economía? Parecería mucho más lógico, ¿no es cierto? Si quieres reflexionar críticamente sobre lo que estás haciendo para luchar a favor de los pobres, se supone que necesitas evaluar, leer libros de economía. ¿Por qué Gustavo Gutiérrez dijo que hay que elaborar una teología de la liberación? Bueno, simplemente por su contexto. En América Latina, un continente católico, la Biblia era considerada un libro importante. Y sabiendo que la gente consideraba la Biblia como un libro importante, Gustavo Gutiérrez dijo, bueno, debemos reflexionar críticamente sobre la praxis a la luz de la Biblia. ¿Por qué? No porque la Biblia sea autoritativa, simplemente porque es el contexto en el que estamos trabajando. Así que
En lugar de hablar de una teología de la liberación, hubiera sido más honesto hablar de una bibliología de la liberación. Porque Gustavo Gutiérrez honestamente no analiza su praxis a la luz de lo que Dios quiere. Analiza su praxis a la luz de lo que la Biblia dice. Y para los teólogos liberales, la Biblia es un libro humano. Así que habría que hablar de una bibliología de la liberación o el humanismo de la liberación, mas no teología. Si no creemos que la Biblia es de Dios, la palabra teología carece de sentido. Yo sostengo que tenemos exactamente lo mismo en la teología queer, porque ellos también consideran que la Biblia es una colección de documentos humanos. Lee cualquier exponente de la teología queer y vas a encontrar que para ellos la Biblia es una colección de libros humanos escritos en ciertos contextos culturales con todas las características y debilidades y prejuicios del ser humano. Ahora, evidentemente, a la luz de la filosofía de la hermenéutica que aplican a la Biblia, ellos reinterpretan la Biblia a su antojo. Porque claro, si la Biblia no es nada más que un escrito humano, como Shakespeare o lo que sea, claro que tenemos el derecho de interpretarlo a nuestro antojo. Pero, ¿por qué hablar de teología queer? Sería mejor hablar de una bibliología queer, es decir, un análisis de la teoría queer a la luz de la Biblia, documentos humanos de una gran antigüedad, que son importantes para ciertas personas, así que lo que queremos hacer, entre comillas, como cristianos, es elaborar una bibliología queer. ¿Cómo podemos reinterpretar la Biblia para sostener la teoría queer? Pero ¿por qué hablar de teología queer si no crees en Dios y no crees que la Biblia viene de Dios? Para mí el nombre no tiene sentido. Otra apreciación. ¿Cómo debemos interpretar la Biblia? Si la Biblia es una colección de documentos, producto del patriarcado heteronormativo, francamente uno se pregunta, ¿y por qué los adeptos de la teoría queer les interesa usar la Biblia? Si para ellos la Biblia no es nada favorable porque es totalmente antagónico a la teoría queer, se supone que lo lógico es descartar la Biblia. Decir, la Biblia es inservible porque la Biblia fue escrita por personas que no apoyan la teoría queer, que están totalmente en contra de la teoría queer. Resulta extraño que la teología queer insiste en su anhelo de reinterpretar radicalmente un libro escrito por personas en contra de la teoría queer. Para ayudarnos a entender, permítame una analogía. Tomemos en cuenta el manifiesto del Partido Comunista, escrito en el siglo XIX por Karl Marx. Ahora, uno podría afirmar, ¿no es cierto?, siguiendo esta tendencia de la hermenéutica queer, que el manifiesto del Partido Comunista de Marx fue escrito por un socialista radical que lo único que quería hacer era oprimir a los ricos. ¿Ya? Imagínate, una persona de la ultraderecha decide hablar del manifiesto del Partido Comunista de esa manera. Decir, bueno, este manifiesto fue escrito por un socialista radical y lo que quería hacer era oprimir a los ricos. Ahora, si es así, entonces, ¿permitiría
a una persona de la ultraderecha a eh, deconstruir el manifiesto del Partido Comunista, deconstruirlo, es decir, radicalmente reinterpretarlo para que esté a favor de los ricos. Y de esa manera liberar el manifiesto del Partido Comunista de ser un documento que oprime a los ricos a favor de los pobres, aplicando esta crítica del lector. Se acordarán que la crítica del lector dice lo siguiente: una vez que un texto ha sido escrito, el manifiesto del Partido Comunista tiene autonomía. El autor ya no puede controlar lo que significa. Así que Karl Marx ya no puede controlar lo que significa el manifiesto del Partido Comunista. Así que eso me permite a mí, digamos, soy Trump, de la ultraderecha, y yo puedo pensar este documento, este manifiesto. Ah, bueno, Marx lo usó para oprimir a los ricos. Así que yo, que soy rico y me siento marginado por este libro, ¿qué voy a hacer? Lo voy a deconstruir, lo voy a reinterpretar, señalando la manera que ese libro es malo porque oprime a los ricos, enaltece a los pobres, y a mí que soy rico, me abusa, me maltrata. Y yo insisto en mi derecho de reinterpretar el manifiesto del Partido Comunista para que abogue a favor de los ricos ahora. Pregunto, ¿sería intelectualmente honesto hacer eso? ¿Sería aceptable en el mundo académico que alguien haga eso? ¿Acaso no sería mucho más honesto simplemente afirmar la verdad? Yo soy rico y quiero defender a los ricos, y a los pobres no me interesa. Así que el manifiesto del Partido Comunista no me sirve, no me interesa. Yo voy a afirmar lo que yo creo. Eso me parece tendría mucho más sentido y lógica que tratar de reinterpretar la verdad de otro, de Marx, en tal manera que encaje con mi verdad de los ricos. Ahora yo planteo que eso es exactamente lo que la teología queer pretende hacer con la Biblia. Afirman que la Biblia es un libro escrito por personas que apoyan el patriarcado y el heteronormativo. Por lo tanto, dicen, oprime a los homosexuales o a los queer. Así que en vez de rechazarlo y descartarlo, me voy a tomar la libertad de deconstruir esos documentos bíblicos. Y voy a señalar cómo oprimen a los homosexuales y a los queers, para al final radicalmente cambiar la Biblia para que la Biblia defienda a los queers. Bueno, esa forma tan radical de reinterpretar el documento bíblico, yo planteo, jamás se permitiría en otras esferas. Por ejemplo, en la política sería ridículo que alguien de la ultraderecha pretenda deconstruir un escrito de Marx para luego argumentar que en realidad Marx secretamente apoyaba a los ricos. Esa clase de interpretación realmente sería muy maltratada en el mundo académico. Eso nos lleva a plantear esta idea. ¿Por qué no deconstruimos la teología queer? Me parece que estamos en todo el derecho de deconstruir la teología queer, es decir, aplicar el mismo método que ellos usan a la Biblia y aplicarlo a sus escritos. Pensemos, por ejemplo, la hermenéutica moderna afirma, hemos tocado esto en una clase anterior, que las palabras son metáforas. Digamos, la palabra verde. Dicen, es una metáfora. Y la palabra verde
tiene fluidez de significados. A veces puede tener un sentido y en otro momento tiene otro sentido. Y para una persona, verde significa una cosa y para otra persona, verde significa otra cosa diferente. Ahora, hay que reconocer que eso puede ser cierto en algunas clases de literatura. Por ejemplo, poemas. Claramente, poemas usa lenguaje metafóricamente. Pero las matemáticas, cuando decimos que 2 más 2 equivale a 4, estamos usando palabras como metáforas, que para una persona 2 significa una cosa y para otra persona 2 significa algo tan totalmente diferente, y lo puedo reinterpretar a la luz de mis conceptos de número 2. Obviamente no se puede hacer matemáticas así. No, 2 es 2. En las ciencias naturales es igual. En las ciencias naturales, nadie piensa que cuando hablan de un metro o un segundo, están hablando de palabras que son metáforas y hay una fluidez que para algunos metros significa una cosa y para otros metros significa otra cosa. Hermanos, jamás se podría hacer ciencia con ese tipo de pensamiento. Piensa, por ejemplo, un texto de medicina y pregúntate, en esos textos, ¿se está usando las palabras para la anatomía humana como metáforas? Pregúntate, ¿te gustaría ser operado por un médico que considera que la palabra riñón es una metáfora? Y que como yo no puedo saber, como estudiante de medicina, lo que el autor de ese libro de cirugía quiso decir con la palabra riñón, estoy en la total libertad de interpretar riñón a mi manera. Así que para mí el riñón es el corazón. ¿Te gustaría ser operado por un médico así? Que interpreta los libros de medicina en esa forma que la hermenéutica moderna quiere aplicar a la Biblia? Jamás, ¿no es cierto? Así que aquí tenemos que hacer una crítica muy clara a la teoría queer. Están tomando algo del mundo de la literatura, de cierta categoría de literatura, poemas, novelas, y la están queriendo aplicar a toda literatura, incluso la Biblia. Creo que tenemos que deconstruir esa forma de pensar. Es más, como cristianos podemos decir que la hermenéutica queer se basa sobre una filosofía de literatura, ¿ya? De Derrida y Foucault en Francia. Ahora, esos hombres, Derrida y Foucault, eran humanistas, eran ateos. Y claro, tienen todo el derecho de reinterpretar poemas, novelas, dramas, etcétera. Pero como creyentes, consideramos que la Biblia es palabra de Dios. Y si nos preguntamos, ¿acaso Dios no era capaz de revelarse en tal manera que pudiéramos entender lo que él quería decir? Si el médico es capaz de escribir un libro de medicina, tal que una persona en cualquier país pueda leer su libro y entender exactamente cómo llevar a cabo una operación. Si un ser humano es capaz de escribir con esa claridad y sobre la base de esa claridad se establecen escuelas de medicina y se van formando generación tras generación de médicos que hacen exactamente lo mismo lo que el libro indica. ¿Que Dios no es capaz de hacer eso? ¿Que Dios está condenado a este problema con lenguaje humano? ¿Que todo es relativizado a la cultura? ¿Que nadie puede saber lo que las palabras significan? Y que por lo tanto hay que negar que sea de Dios y es simplemente documentos humanos? Me parece, hermanos, que es una falta total de criterio.
es una falta total de entender quién Dios es. Si la Biblia ha sido revelada por Dios, obviamente, Dios, que es un excelente comunicador, es capaz de darnos una Biblia que pueda ser entendido por las personas que lo lean. Eso explica, ¿no es cierto?, que por 2000 años, hombres y mujeres muy ordinarios han leído la Biblia, han entendido el mensaje, han experimentado un encuentro con Dios que ha dado paz a sus almas. Y esto se ha dado a lo largo de 2000 años en diversas culturas, lenguas, etcétera. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que hay una claridad patente en la Biblia. Y no tenemos por qué dejarnos presionar por estas reinterpretaciones de la teología queer. Ahora, apliquemos esto a la teología queer en sí. Podemos afirmar, ¿no es cierto?, que los textos de la teología queer fueron escritos por personas que tienen una ideología liberal y practican una sexualidad fluida, ¿no es cierto? Esta es la gran verdad. Los que escriben sobre este tema, ellos mismos se consideran queers y tienen una ideología bastante liberal. Ahora, ¿qué nos impide, como heterosexuales, decir que realmente el propósito de esta teología queer es oprimir a los heterosexuales? En realidad, eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Oprimen a los heterosexuales. Nos hace sentir que no puedo hablar, no puedo opinar, tengo que aceptar todo lo que ellos dicen. Y yo reclamo, no. Estos libros, estos textos tienen un solo propósito. Me quieren oprimir. Yo que soy heterosexual. Por lo tanto, yo tengo el derecho de hacer lo que ellos hacen. Voy a aplicar a sus textos una hermenéutica de sospecha. Voy a interpelar estos escritos de la teología queer, argumentando que esta teología queer oprime a los heterosexuales. Y por lo tanto voy a deconstruir estos textos para liberarlos, para que dejen de funcionar como textos opresores a los heteronormativos. Qué interesante, ¿no? Es tomar el mismo método que ellos usan y usarlos en su contra. Ellos no pueden negarlo porque solo estamos usando su filosofía de interpretación. Y es lo que creyentes debemos aprender a hacer, a retar a la teología queer, usar sus argumentos en su contra, para notar que todo esto es absolutamente subjetivo y no tiene solidez alguna. Pensando en este tema y mirando estos libros de Rolf Nolasco, por ejemplo, este libro que tenemos aquí, Parábolas para el alma queer. Leyendo ese libro, me he dado cuenta que es muy parecido a la alegorización. ¿Qué es la alegorización? Es un sistema de interpretación bíblico basado en una filosofía nada bíblica, una filosofía platónica, que dice que lo material es irrelevante, es más, lo material es negativo, lo espiritual es lo verdadero. Así que en la hermenéutica alegórica, lo que se hace es lo siguiente: se descarta el sentido literal de la Biblia y se procura establecer el sentido espiritual. ¿Qué es lo que
realmente está detrás de las palabras. Ahora, el problema con este método es que se presta para toda clase de creatividad. Es increíble cómo el sistema alegórico, por ejemplo, se aplicó al buen samaritano. Por ejemplo, en esa parábola, el samaritano pagó al dueño de el lugar de alojamiento 2 denarios para cuidar al hombre herido. Ah, decían los alegóricos. Esos 2 denarios significan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ese lugar donde el hombre llevó al que estaba herido para que lo cuidase. Ah, esa es la iglesia. Y tomaron esa parábola del buen samaritano y le dieron un sentido totalmente diferente a lo que Cristo quiso decir, sobre la base de una filosofía no cristiana, usando tremenda creatividad. Lamentablemente, a lo largo de los años, muchos predicadores han usado ese método, a veces sin darse cuenta. Algunos predican sobre el arca de Noé, es la cruz de Cristo. O esa soga de color rojo que Raab colgó de los muros de Jericó. Ah, eso representa la sangre de Cristo. Increíble creatividad de buscar que por cierto material o cierto color negamos lo que el texto dice y le damos un sentido totalmente arbitrario, artificial, solo porque yo lo pienso. ¿Acaso eso no es exactamente lo que están haciendo los autores de estos libros? Rolf Nolasco, en estas parábolas para el alma queer, alegoriza las parábolas usando una filosofía de lectura que es anticristiana, usando su tremenda creatividad para colocar esas parábolas de cabeza y decir que esas parábolas enseñan algo totalmente diferente de lo que parece enseñar. El otro libro, El Evangelio Subversivo, por Thomas Hanks, es muy parecido. Uno queda francamente admirado. Yo he leído algunos capítulos pensando en Santiago. ¿Dónde va a encontrar teología queer en Santiago? Es increíble la habilidad de este hombre de inventar cosas, de torcer cosas, usando su ingenio, su creatividad, su forma de pensamiento lateral. Pero no es más que, a lo menos es muy parecido a la alegorización. Ahora, la iglesia rechazó la hermenéutica alegórica por estas 2 razones. La filosofía sobre la cual se basaba era anticristiana. El método que se usaba era totalmente arbitrario. Yo diría, debemos aplicar esos mismos criterios a la hermenéutica queer que estos hombres usan para interpretar la palabra de Dios. Creo que tenemos que decir como creyentes, el fundador de la iglesia cristiana ya nos dio las pautas para interpretar correctamente las escrituras. Y es tiempo de volver a esas pautas y no estar escuchando estas hermenéuticas modernas inventadas por ateos. ¿Cómo vamos a aplicar eso a la Biblia? Si el mismo Señor Jesús ya nos ha dado varias pautas importantes para la interpretación de la Biblia. En primer lugar, el Señor Jesús chocó con los fariseos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacían los fariseos? Los fariseos tomaban la palabra de Dios revelada y daban a entender que, bueno, es difícil entender la Biblia. Vamos a tener que ayudar a Dios inventando ciertas tradiciones para saber qué es trabajo, cuánto puedo caminar
sin que sea trabajo, etc. Elaboraron una enorme cantidad de tradiciones. Y al final, lo que Jesús dijo fue lo siguiente: ustedes han creado tantas tradiciones interpretativas que ahora están desobedeciendo la clara ordenanza bíblica, favoreciendo sus tradiciones. La Biblia decía, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y estos fariseos, con sus formas creativas de interpretar el Antiguo Testamento, llegaron a ciertas tradiciones que decían, por ejemplo, bueno, papá, yo podía darte este dinero para cuidarte, pero sabes, yo he dedicado este dinero al Señor, así que esta tradición me impide atender tu salud, y el hombre moría de una enfermedad. Cristo indignado. Los fariseos habían elevado sus tradiciones interpretativas por encima de la autoridad de la Biblia. Me parece que es bastante claro que la teología queer está haciendo exactamente eso. Están cuestionando, socavando la autoridad de la Biblia, dando realce a sus tradiciones e interpretaciones queer de la Biblia. Una segunda pauta del Señor Jesús es: si quieres saber si estás interpretando bien, tienes que querer obedecer a Dios. Es la persona que quiere hacer la voluntad de Dios, ellos van a saber interpretar las escrituras. Juan 7, versículos 17 y 18. Los fariseos no querían hacer la voluntad de Dios. Por eso se equivocaron en su interpretación de la Biblia. Los teólogos queer tampoco quieren someterse a la Biblia. Por eso se equivocan totalmente en sus interpretaciones de la Biblia. El Señor también habló del peligro de guías ciegos para otros ciegos, confirmando lo que Pablo dice, que el ser humano, por su pecado, no interpreta bien la Biblia, porque el ser humano es antagónico a Dios. Y obviamente una persona que odia a Dios va a odiar la palabra y va a querer reinterpretar la palabra para que diga totalmente lo opuesto a lo que Dios ha dicho. Aquí el problema, dice el Señor Jesús, es la ceguera espiritual. Con mucha tristeza hay que reconocer, estos teólogos queers no conocen a Dios. Pueden ser personas lindas, cariñosas, pero si no son creyentes, no van a entender la palabra de Dios. Y por lo tanto, sus libros tienen esa gran deficiencia. Son hombres y mujeres espiritualmente ciegos que no tienen la luz del Espíritu Santo para interpretar la Biblia. En cuarto lugar, el Señor Jesús indicó la tremenda necesidad de la ayuda del autor de la Biblia. La Biblia tiene un autor divino. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les llevará a toda la verdad. El Espíritu Santo les va a ayudar a entender todo lo que yo he dicho. Por lo tanto, una persona que no tiene el Espíritu Santo jamás va a poder interpretar bien la Biblia. Y este es un gran problema en la teología queer. Y el Señor Jesús también nos orientó y los apóstoles confirmaron esto: el gran peligro de torcer las escrituras para encajar con nuestros pensamientos, que es exactamente lo que los fariseos hacían. Torcían las escrituras para que encaje con sus pensamientos. Los saduceos hacían lo mismo también, rechazaban la resurrección y por lo tanto torcían cualquier pasaje que hablaba de la resurrección o de los ángeles para que encaje con sus pensamientos. Y la teología queer hace exactamente eso también.
En cuarto lugar, hay que reconocer que la hermenéutica queer desestabiliza por completo la Biblia. Es decir, quitamos de la Biblia toda solidez en tal manera que nadie puede saber lo que la Biblia realmente dice. Ahora, la teología queer reclama que su manera de leer la Biblia libera los textos bíblicos para que favorezcan a los queers, ¿no es cierto? Es lo que están diciendo. Vamos a reinterpretar la Biblia, una Biblia que ha maltratado a los queers antes, para que la Biblia deje de maltratar a los queers y los apoye. Bueno, creo que ya he dado a entender que muchos otros grupos podrían argumentar exactamente lo mismo y aplicar estos principios y métodos hermenéuticos de la teología queer para elaborar estructuras de poder extremadamente nocivas. Permítame este ejemplo, esta analogía. Supongamos una persona que no trabaja y no quiere trabajar. Lo que siente hacer es robar. Y roba porque honestamente no cree que exista propiedad privada. Para esta persona siente que todo lo que existe pertenece a todos y cualquier persona lo podía tener. Ahora, la Biblia habla de no robar, etcétera. Pero una persona que tiene esta filosofía, ¿qué podría hacer? ¿Acaso no podría deconstruir la Biblia como lo hace la teología queer? Argumentando lo siguiente. Bueno, diría esta persona, el problema con la Biblia es que fue escrita por personas que creían en la propiedad privada y no creían que las cosas pertenecían a todos. Por lo tanto, yo voy a deconstruir la Biblia para que no oprima a personas como yo, que queremos andar por este mundo y agarrar cualquier cosa que queramos pensando que todo es mío. Y al final, elaborar una teología de la cleptocracia. No sé si han escuchado esta palabra, la cleptocracia. Lo pueden buscar en Wikipedia. Cleptocracia es el establecimiento y desarrollo del poder, un poder basado en el robo de la capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político, el peculado, de forma que estas acciones delictivas queden impunes, debido a que todos los sectores del poder están corruptos, desde la justicia, funcionando la ley y todo el sistema político y económico. En resumidas palabras, una persona que favorece este concepto de la cleptocracia podía deconstruir la Biblia y reinterpretarla radicalmente si fuese suficientemente creativo, para indicar que en realidad la Biblia favorece la cleptocracia. Y por lo tanto, a la luz de esta nueva interpretación de la Biblia, aplicando la crítica del lector, es decir, que el lector puede llevar a la Biblia sus intereses, y voy a elaborar una teología de la cleptocracia. ¿Qué diría la teología queer a esa nueva forma de hacer teología? Uno podía multiplicar ejemplos, ¿no es cierto? La Biblia es un libro que uno puede manipular a su antojo. Es un libro tan vasto, tan complejo, que si no tenemos reglas claras y más que nada la ayuda divina, la Biblia se presta para cualquier teología que quisieras tener. Y esta tendencia a desestabilizar el significado de la Biblia indica que algo anda muy mal en la teología queer.
Y esa desestabilización de la Biblia fácilmente podría producir una desestabilización en la sociedad. Y creo que ya tenemos señales de eso. Cuando una persona, un varón, decide que es transgénero y que se siente mujer y por lo tanto quiere tener el derecho de ocupar espacios de las mujeres, argumentando que en esos espacios yo me siento tranquilo. Entra a los servicios higiénicos de las mujeres y aprovecha para mirar a las mujeres usando los baños. Las mujeres, ¿cómo se sienten? Amenazadas, ¿no es cierto? O un hombre que ha violado a una mujer y luego, antes del juicio, declara que es transgénero. Dice, en realidad yo me siento mujer y por lo tanto, cuando me envíen a la cárcel, yo quiero ir a la cárcel de las mujeres porque me siento mujer. Las mujeres en la cárcel, ¿qué van a sentir cuando se enteran que un hombre violador ahora está vestido de mujer, ocupando una celda en la cárcel de las mujeres? Las atletas mujeres quieren competir en atletismo y hay hombres que para hacerse famosos se declaran transgéneros. Ahora quieren correr contra las mujeres y claro, ganan. Pueden ver cómo esto va a desestabilizar toda la sociedad. Aquí está el peligro de este experimento social. Como cristianos evangélicos, somos llamados a estar alerta a lo que está pasando, a articular una crítica de la teoría y la teología queer, con bases como las que he presentado, otras que el Espíritu Santo les puede dar también. Esto va a ser parte de ser sal y luz en los días en que vivamos. Dios nos ayude a servirle con nuestras mentes como parte de nuestro quehacer cristiano el día de hoy. Hasta aquí la clase. Espero que sea de ayuda para ustedes y sirva para mucha reflexión. Que Dios les bendiga.